ahí en medio de su familia, de sus amistades. Así que el día jueves aproveche el día, agradezca a Dios, por supuesto, disfrute el día, coma mucho pavo, mientras que no se vuelva pavo, coma mucho pavo. Entonces, pero claramente aproveche la ocasión y deje el nombre del Señor en alto. Amén. Entonces, cuando usted ve que la gente se va a poner a comer y no va a agradecer, usted levanta la mano y dice: manca de pecadores, no van ni siquiera a agradecer. No se me haga Juan el Bautista. Con respeto, dígale: ¿qué le parece si hacemos una oración por tanta bendición que Dios nos ha dado este año? Así que eso va a ser el día jueves. Como nosotros tenemos reunión el día jueves, entonces ¿qué hicimos? La reunión del jueves solamente por esta semana, que la Acción de Gracias la pasamos para el martes. Es decir, la reunión del jueves la vamos a tener el martes, donde vamos a tener la Acción de Gracias acá. Esto va a estar que revienta, porque se supone que todos van a venir a agradecer al Señor. Martes, lo voy a repetir porque parece que mi español no es muy bueno. El martes vamos a tener una noche de agradecimiento al Padre Celestial aquí en Sanando las Naciones. Y creo que todos debemos darnos cita porque la vamos a pasar muy bien agradeciendo al Señor. Vamos a comenzar a las 8 de la noche este martes, que viene ahora pasado mañana. Así que les invito para que podamos tener una linda jornada de agradecimiento a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es bueno con nosotros. Así que nosotros separemos ese tiempo para volver a darle gracias. ¿Cuánto van a venir? Gloria al Señor Padre. Los fotógrafos tiraron fotos. Hagan reconocimiento facial, por favor. Bueno, sin más preámbulos, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Siempre es una bendición que estén con nosotros. Mi gente, a lo largo de mis ya 4 décadas, más de 4 décadas viviendo en esta esfera terrestre, he aprendido la relevancia que tienen los referentes, tanto políticos, familiares y religiosos, en la vida de las personas. Por lo general, el ser humano tiende a ver la vida de acuerdo al lente del referente que admira. ¿Sí o no? Y esto es muy importante que lo podamos entender. Hace un par de semanas comencé a hablar de un tema súper importante, súper necesario para nuestros días con el avance de la tecnología, porque estamos claramente a un clic de ser envenenados por algún referente, ya sea político, espiritual, en cualquier aspecto de la vida. Y hoy es muy importante que el pueblo de Dios, que los hijos e hijas del Padre Celestial, podamos tener la madurez necesaria para entender o para aprender a detectar aquellas cosas que pueden contaminar nuestra vida. Contaminarla de manera negativa y que a la postre nos termine haciendo mucho daño. Hay muchas personas en el mundo intoxicadas. Si yo, por ejemplo, les dijese a ustedes, ¿a cuánto les gusta comer comida callejera? ¿Verdad que la comida callejera suele ser muy apetecible cuando uno anda dando vueltas quizás en forma turística por algún lugar? Ahora, ¿cuál es el peligro de la comida callejera? El peligro de la comida callejera es que en primera instancia los elementos de higiene no te dan mucho testimonio, ni hablar si el producto que están utilizando para hacerte la comida es un producto fresco o es un producto que hace una semana que no lo han podido vender y lo van rebozando para que tenga el mismo sabor, pero es un producto que ya tal vez ya está vencido, podrido,
¿Sí o no? También es un tema delicado porque las bacterias, al ser comida callejera, están a la orden del día sobre los alimentos. Pero bueno, a veces el deseo de ir y de comer esa comida hace que nosotros no midamos las consecuencias de lo perjudicial que puede llegar a ser para nuestro organismo. Y hoy, claramente, como sale más barata ese tipo de comidas, la gente se atreve a correr el riesgo. No son pocos los testimonios de personas que después de haber comido ese tipo de comidas donde no hay registro ni siquiera de la persona, ni de los alimentos, ni de ni de los permisos de salud pública, ni nada de esas cosas, que personas terminaron con ataque al hígado, otros terminaron con otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Y bueno, porque simplemente esa adrenalina de correr el riesgo o de pensar que uno puede comer y que no le va a hacer daño, hace que mucha gente corra el riesgo. Sin embargo, cuando lo llevamos nosotros a un plano espiritual, cuando lo llevamos a un plano de alimento para el alma, para el espíritu, también tenemos en ocasiones la misma tendencia. Andamos buscando cuál es el restaurante de comida chatarra más próximo. Y claramente uno ve y dice, bueno, si ahí vendieran comida mala, no estaría haciendo la clase de gente o la clase de línea que hay esperando comer ese tipo de comida. Sí, lo que pasa es que, por lo general la comida chatarra es la que más se consume en estos días, ¿sí o no? La comida chatarra es la que al parecer mejor sabe, pero mayor daño nos hace. A algunos le hace un daño inmediato y a otros le hace un daño con el pasar del tiempo. Pero que nos va a hacer daño, nos va a hacer daño. Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra doctrina, fuerte, diga conmigo doctrina, que es la palabra fundamentalmente dirigida a lo que es una enseñanza nutritiva, fuerte. A ver, ya conmigo, enseñanza nutritiva. ¿Qué es lo que es la doctrina? Es el alimento que nutre el alma, la mente y el espíritu de las personas. Entonces, toda persona que tenga su negocio armado en base a la comida chatarra es una persona que por lo general va a tratar de que la gente le pierda el temor a su oferta, a lo que vende, y va a tratar de ridiculizar la comida que realmente es nutritiva y le hace bien al cuerpo. Y no solamente que nos protegerá de enfermedades, sino que hay muchas comidas que son saludables que nos ayudan a eliminar enfermedades. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, hoy hay muchos referentes espirituales que se esconden detrás de una pantalla y que comienzan a alimentar, comienzan a brindarle a esta sociedad sus alimentos. Y hay gente que piensa infantilmente que toda persona que está detrás de una pantalla, que tenga muchos seguidores o pocos, eso es lo de menos, o una persona que está detrás de un púlpito, o una persona que está detrás de una radio, o sea, que parece ser que todo lo que dice es verdad. Y es allí donde la gente corre un riesgo terrible. Corre un riesgo terrible. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando un tiempo para venir a nutrir nuestra alma, para venir a alimentar nuestro espíritu, para que Dios nos dé una comida saludable, que nos haga bien al alma, que nos haga bien a la mente, que nos haga bien al espíritu, ¿sí o no? Bueno, pero esto es hoy, día domingo, primer día de la semana, quizás 40, 45 minutos, pero después usted y yo estamos chequeando el teléfono más de 9 horas por día. Y estamos todo el tiempo escuchando, por ejemplo, en un momento determinado que no tenemos nada que hacer, pues nos ponemos a ver pequeños reels. ¿Cómo se dice en español?
Bueno, sí, Reels. Ok, y entonces en esos Reels te aparecen personas diciendo, al parecer, grandes verdades, pero son grandes mentiras. Recién estaba viendo un videíto, pequeño videíto, de gran parte de periodistas argentinos. Y entre ellos se mataban de la risa porque decían, bueno, yo lo que digo realmente, ellos mismos lo dicen, dicen ellos, yo realmente lo que digo más de la mitad es mentira. Y se mataban de la risa los demás. Estamos hablando de gente sumamente influenciable en Argentina, que, que tienen monopolizado lo que es el mundo de la comunicación. Estamos hablando de los más conocidos de Argentina. Y se mataban de la risa entre ellos diciendo, bueno, uno dice, no, yo más de la mitad de lo que le digo a la gente es mentira. Y se mataban de risa entre ellos. Entonces uno de ellos dice, aunque hay mentiras que merecen ser verdad, Guau, 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 guau. Dice el otro, guau, 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 guau. Es tremendo lo que acabas de decir. Ellos mismos te lo están diciendo. Entonces hoy hay mucha gente que cuando vos comés de acá, comés de allá, comés del otro lado, comés, llega un momento en donde te podés intoxicar mal, donde ya uno, con tanta información, que uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, el otro te dice la otra cosa, el otro te dice la otra cosa, llega un momento que se te forma una ensalada en la cabeza, que ya la gente se confunde de modo tal que ya no sabe qué es verdad, qué es mentira, se le neutraliza la mente, se le cauteriza la conciencia y llega un momento donde se frustra y dice, ¿sabes qué? Son todos unos descarados. ¿Por qué? Porque la gente no sabe diferenciar ya entre lo que es real y lo que no es real. ¿Por qué? Porque la generación en la que vivimos está totalmente peleada con el espejo. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Hay gente enemistada con el espejo de modo tal que hasta buscan piso legal, piso estatal, para poder decirle a la gente que no lo trate como lo que su naturaleza es. Yo no soy lo que tú ves en el espejo, yo soy lo que a mí se me antoja ser, soy lo que me autopercibo ser. Es decir, yo soy lo que quiero ser, y cuando yo soy lo que quiero ser y no lo que soy por naturaleza, entonces ya se acabó, ya no hay más verdad, ya no hay más mentira. ¿Se entiende lo que le acabo de decir? Entonces, si no hay verdad, si no hay mentira, o lo que es peor, todo es verdad o todo es mentira, entonces ya la gente ¿cómo se va a nutrir? ¿Cómo va a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo? Si al final nada es bueno, nada es malo, o todo es bueno o todo es malo. Cuando se pierde la verdad, cuando la verdad pasa a ser algo plural, cuando la verdad pasa a ser algo subjetivo, cuando la verdad pasa a ser algo personal y no una evidencia que uno puede certificar, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y mi deber como hombre de Dios es enseñarle al pueblo a que tenga referentes espirituales que realmente quieran lo mejor para su vida, que preparen un alimento espiritual que les haga bien. Si yo le hiciese caso a mis hijas, por ellas comerían comida chatarra todos los días. ¿Por qué? Porque el anhelar la comida chatarra es un sentimiento infantil. Lo dice la Biblia claramente también. Ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche, cuando en realidad ustedes tendrían que estar comiendo ya comida sólida. Entonces, si yo me dejase guiar por mis hijas todos los días me pedirían comida chatarra. Cuando no es pizza, es McDonald's. Cuando no es McDonald's, es Taco Bell. Cuando no es Taco Bell, es comida mexicana.
Entonces, uno como padre, ¿qué debe hacer? O sea, si yo le doy a elegir a mis hijas prefieren tomar Coca-Cola en vez de agua. Entonces, si yo quisiera ser un padre cool, de los que hoy se jactan de decir, a mis hijos no le falta nada, y piensa que están siendo buenos padres porque no le privan de nada a sus hijos. No, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que ellos me pidan, porque yo no le voy a negar nada. Si mis hijos me piden Coca-Cola, Coca-Cola le doy todos los días. Si no quieren tomar agua, pues que no tomen agua. Si quieren comida chatarra le doy. ¿Por qué? Porque yo soy un padre y le voy a dar a mi hijo lo que a mí nunca me dieron. Y piensa que le está haciendo un bien, y lo que está realmente es intoxicándolo, queriéndole hacer un bien, le está haciendo un mal. No, pero es que no me come, pero es que no me come, pero es que no le gusta. No, tenés que agarrar y decir, ¿sabes qué? ¿No quieres comer? Ya va a ver cuando le empiece a picar el estómago. Ya va a ver cómo esa lechuga se la va a comer, ese tomate se lo va a comer, esa espinaca se la va a comer. ¿Por qué? Porque necesitas cambiarle el paladar. La gente cristiana de nuestros días se acostumbró a la comida chatarra de grandes manipuladores. Necesita volver a encontrarle el sabor a la bendita y gloriosa, eterna y sabrosa palabra del eterno Dios. Entonces hoy se predica la palabra sólida, la doctrina fuerte, fundamental de Cristo, y la gente dice, eso parece un new gospel, eso parece un nuevo evangelio. ¿De qué me estás hablando? Entonces mi deber como pastor es enseñarle a todos que la doctrina de Cristo no debe ser ridiculizada. No debe ser ridiculizada. Debemos fundamentarnos en la fe. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué es tan importante la doctrina? Pregúnteme, ¿por qué es tan importante la doctrina? La doctrina es importante porque dijimos que es el alimento que nutre, que alimenta el alma, el espíritu y la mente. Por ende, de la doctrina dependerá nuestra salud espiritual. Entonces, ¿qué sucede? No solamente que la doctrina nos proporciona el alimento que nos genera salud espiritual, mental, emocional, sino que la doctrina genera en nosotros oraciones más eficaces. ¿Por qué? Porque yo oro de acuerdo a la revelación doctrinal que tenga de la palabra del Señor. ¿Se entiende, verdad? Es decir, tú vas a orar de acuerdo al conocimiento que tengas de la palabra del Señor, y Dios te va a escuchar de acuerdo a lo que tú ores, de acuerdo a su palabra. Esto es tan poderoso lo que le estoy diciendo. Dios no escucha las oraciones basadas en pucheritos humanos y lágrimas terrenales. Dios escucha las oraciones que van conforme a su voluntad, que es conforme a su palabra, que es conforme a su doctrina. Y eso es lo que Dios escucha. Dios escucha, según el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su doctrina, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando uno se intoxica con conceptos doctrinales que son erróneos, tú vas a ir a orar en dirección a ese concepto, y Dios no escucha, porque Dios escucha lo que va conforme a su doctrina. Entonces, no solamente que la doctrina genera salud espiritual, sino que genera oraciones eficaces. Hay tanta gente frustrada porque se siente que Dios no me escucha. Pasa el tiempo y Dios no me responde. Lo que pasa es que debes entender que lo que Dios escucha y responde, y Dios contempla y ve, es la oración que le hacemos conforme a su doctrina, a su enseñanza. Entonces, de repente, por ejemplo,
Aparece alguien por ahí y te enseña la doctrina de los decretos, la doctrina de las demandas, y uno lo consume pensando que es palabra de Dios. Entonces de repente va a la presencia del Señor y dice: vengo ahora y decreto, demando ahora que se... Entonces esa persona, como ha sido engañada con esa doctrina, piensa que la autoridad espiritual es pararse delante de Dios y decirle: yo pongo una demanda. Y Dios del cielo va a decir: che, un aplauso para el demandante ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes creen que esa persona lo hace con mala fe? No, lo hace con creencia. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Ve que el tiempo se le pasa, ve que no le genera resultado, se frustra, se decepciona, se desilusiona y por último se aparta. ¿Me entiendes? Entonces, y así yo le podría mencionar cada una de las doctrinas actuales, modernas, que mucha gente está adoptando y que claramente están siendo intoxicadas muchísimas personas porque no tienen el resultado de su fe. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante tener un referente espiritual que sea compatible con la Escritura y dejar de andar por la vida buscando personas que solamente nos digan lo que nosotros queremos escuchar. No. Usted y yo debemos ser personas mansas. Y hay veces que Dios nos va a premiar, nos va a recompensar por haber hecho las cosas conforme a su voluntad. Sí, pero también Dios es un Padre responsable que sabe educar, corregir a sus hijos, porque a quienes Él ama los corrige, los educa, los forma. Y no todo lo que Dios nos dice a veces es compatible con nuestro paladar. A veces su palabra nos redarguye, a veces su palabra nos confronta, a veces su palabra nos corrige, a veces su palabra nos instruye en justicia. Al fin y al cabo, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para construir una vida llena del fruto del Espíritu de Dios. Y cuando caminamos en su doctrina, cuando caminamos en su verdad, cuando caminamos en su enseñanza, nosotros nos garantizamos la compañía, el fluir del Señor en nuestras vidas. El Señor se lo dijo claro a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y escuche lo que dice ahora: enseñando, es decir, adoctrinando, enseñando las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando usted toma el trabajo de leer los evangelios, de escudriñar cuál fue el mensaje de Jesús y cuál es el mensaje que hoy se predica en no pocos lugares, te vas a dar cuenta que hay una lejanía enorme entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de no pocos lugares hoy. Nos hemos alejado del mensaje central de Jesús. Parece ser que ahora el evangelio se transformó en la plataforma donde nosotros podemos alcanzar nuestros sueños, donde nosotros podemos darle directrices a Dios y que Él pueda llenarnos de riquezas humanas. Hoy día vos le decís a la gente: no, mira, el evangelio, en realidad, el néctar del evangelio tiene que ver con negación. Tiene que ver con tomar tu cruz cada día y seguirle al Señor. Tiene que ver con permitirle al Señor que su reino se establezca en tu vida, es decir, su gobierno, su voluntad. Es decir, el evangelio es negación, es negarme a mí mismo para que Cristo viva en mí.
es fluir en su voluntad. Y por lo general suele haber ese tipo de respuesta. Gente que no quiere escuchar ese tipo de evangelio. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, no te dejes influenciar por la gente, no te dejes presionar por la gente. La gente va a querer que tú le digas cosas que sean agradables a sus oídos, pero tú predica la sana doctrina. Porque en la sana doctrina, el que realmente es espiritual te lo va a agradecer. Va a alabar a Dios por tener un referente espiritual que le predica la sana doctrina. Y al que no le guste la sana doctrina, va a tener la misma actitud de aquella persona que dice, yo quiero un hamburger, no quiero una ensalada. Pero escúchame, el hamburger a la postre te va a hacer muy mal. Te va a tapar las arterias del corazón, te va a generar un problema en el hígado, en el páncreas, te va a ocasionar a la postre un problema en el colon. ¿Lo estás entendiendo? Sí. ¿Y qué? Pero quiero esa comida porque es la que me gusta. Pero está la otra persona que dice, ¿en serio? Yo no sabía que ocasionaba tanto daño eso. Sí. ¿Y qué es saludable comer? Y comete esta ensalada, comete este tipo de comida. Bueno, no estoy acostumbrado, pero déjame crear este hábito. Esas son las personas que son inteligentes. Personas que entienden que es necesario a veces desechar lo malo y comenzar a crear una cultura de alimentación sana y bendecida por Dios. Dice Tito 1:7 al 11, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. A ver cuáles son las características que debe tener un referente espiritual. No soberbio. Pregunto, a ver, me voy a tomar 30 segundos rápido acá. ¿La soberbia es algo que se puede disimular o es algo que es muy fácil de detectar en una persona? Miren, el soberbio o la persona soberbia quizás pueda camuflar verbalmente su soberbia. Lo que nunca una persona soberbia va a poder camuflar es el gesto facial de su soberbia. Yo puedo ocultarla desde no vanagloriarme, ¿se entiende? Pero el gesto facial expone a toda persona con problema de soberbia. La actitud, los ademanes, te deja saber. ¿Sí o no? ¿Han conocido alguna vez a una persona soberbia? Por ejemplo, vos podés detectar a una persona soberbia ni siquiera estar escuchando la conversación. Vos lo ves en una esquina así, de repente vos le ves los gestos faciales. La gesticulación marca una postura. La cara habla, el cuerpo habla. Entonces, según la Biblia, dice que el líder, el referente espiritual, el obispo, debe ser una persona irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ¿con qué? A ver, ayúdeme, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
O sea, hay gente, usted no se deje impresionar. Mire, aquí habla de mayormente lo de la circuncisión. Hoy día hay gente que se está yendo para el mesianismo. Entonces se hace que te dicen, escúchame, tu pastor te está diciendo que tú tienes que orar en el nombre de Jesús. ¿Tú sabías que el nombre Jesús es un nombre pagano? Que no aparece en la Biblia la palabra Jesús, es Yeshua. Y si tú no dices Yeshua, entonces tú estás paganizando el nombre. Cuando dice la Biblia, no usaréis el nombre del Señor en vano. Así que Jesús, cuando tú dices Jesús, como tiene un trasfondo pagano, entonces tú estás paganizando el nombre. Así que si tú realmente quieres fluir en la verdad, tú tienes que decir Yeshua. ¿Y qué es eso de que no andas con una kipá? ¿Tú sabías que la kipá lo que representa es que tú vives bajo la autoridad del Señor? Así que si tu pastor no te está enseñando a ponerte la kipá, entonces claramente es porque te está dejando saber que él mismo no vive bajo la autoridad del Señor. Y tú te pones a orar sin un talit. ¿Tú sabías que eso es una irreverencia ante el Dios Santo? Que en la cultura hebrea el talit se lo ponían para poder cubrirse delante de un Dios tan puro y tan santo. ¿Y qué es eso de que tú no tienes el candelabro? ¿Y qué es eso? Y entonces la gente comienza a escuchar ese tipo de mensaje y desecha a su referente espiritual por alguien que le viene a enseñar costumbres judías, que no tiene nada que ver con la verdad. Número uno, porque lo que esa persona te está ocultando es que la utilización de la kipá es una práctica muy tardía del judaísmo, que comenzó allá por el finales del siglo XV, con la persecución de los judíos en España. O sea que en la época de Jesús ni siquiera se utilizaba la kipá. También te tengo noticias. La Biblia dice en Corintios que la cabeza de Cristo es Dios. Así que no tiene necesidad de cubrirse, que la cabeza del hombre es Cristo. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre. El hombre no tiene necesidad de cubrirse la cabeza porque su cabeza lo cubre, que es Cristo. O sea, Cristo, en términos simbólicos, es la kipá del hombre. Y la mujer tampoco debe cubrirse porque tiene la cabeza como hombre. O sea, tiene al hombre como cabeza, pero también Dios le dio el pelo para que le sirva como velo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así le puedo mencionar un montonazo de doctrinas que la gente anda por ahí, por ejemplo, ahora diciendo que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, que Él fue un Mesías, que fue una persona que vino y que entregó su vida, pero que Él no fue Dios. ¿Cómo que no va a ser Dios? ¿Cómo que no va a ser Dios si claramente la Biblia dice que Él es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero bueno, esto no estaba en el bosquejo, pero quiero que lo pongas. Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos a ver si Jesús no es Dios. Porque es una profecía que se profetizó 808 siglos antes de Cristo. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién fue la voz que clamó en el desierto? Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Ok, preparad camino. A ver, ¿quién es el único Dios soberano eterno en el Antiguo Testamento? Y ahí dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jesús no es un Dios menor, ni es un Dios creado. Jesús es Dios Hijo, Dios Todopoderoso, hecho hombre. Bueno, alguno podría decir, no, pero está mal traducida, porque la gente siempre se quiere agarrar de ahí. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire, le voy a dar una clase rapidita ahí para que, mire, Dios sabe, a veces capaz que algún mesiánico de esto lo anda evangelizando a alguien acá, entonces yo necesito aclararle algunos puntos. A ver, dice, porque un niño nos es nacido. ¿A quién hace referencia esta profecía? A ver. Ok, diga conmigo, el niño, es decir, la parte humana es nacida. Pero el hijo no es nacido. El niño, la parte humana,
es nacida, pero el Hijo, que es eterno, es dado. El Hijo no es nacido porque es eterno. El niño nace, pero el Hijo no. El Hijo es dado. Pero bueno, pastor, estás haciendo juego de palabras. No, ¿qué juego de palabras? Esto es muy sencillo de leer. Pero si no te queda conforme con eso, ahí te va lo otro. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Bueno, está bien. 2. Consejero. 3. Ajá. ¿Cómo será llamado su nombre? Dios fuerte. Esa palabra Dios fuerte es Dios todopoderoso. Pero después sigue diciendo Padre eterno. Bueno, decidite, Isaías. ¿Qué clase de falsa profecía es esa? O es hijo o es padre. Lo que pasa es que el padre está en el hijo y el hijo está en el padre. Y los dos son uno. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Ya está. Solamente quería dejarles saber eso así. Sí. Necesito enseñarles un poco porque si no, de repente me aparece uno acá con un talí diciendo, falso pastor. El tema de los referentes espirituales es un tema que la Biblia no lo abarca superficialmente. Tanto el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, como Jesús, como el apóstol Pablo, todos, estamos hablando de referentes claves en el Nuevo Testamento, todos nos exhortan a tener cuidado a quienes les prestamos nuestros oídos. Todos ellos nos dicen, tengan cuidado, rápido, tengan cuidado. Jesús nos dice que debemos tener cuidado de la doctrina de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Se lo dije la otra vuelta, así que no me voy a detener en ello. El apóstol Juan también nos advierte del peligro de caer en la falsa doctrina. Dice primera de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Pedro también nos advierte que tengamos cuidado de la doctrina. Segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es tremendo lo que nos exhorta, ¿eh? El apóstol Pablo, mire lo que dice: hermanos, en Filipenses, sed imitadores de mí, como un referente espiritual. Él dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cualquier parecido con nuestros días es pura coincidencia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Míreme todo el mundo. Quisiera hacerlo lo más rápido posible, pero es que es un tema muy necesario. Cualquier persona que no esté acostumbrada a este tipo de palabras dice, che, pero este no es un mensaje de fe. No es un mensaje que me motive. Al revés, esto es sustancia que va a generar que tu fe sea productiva.
O sea, este mensaje es un mensaje mucho más profundo de fe que el motivacional, que es terrenal. ¿Por qué? Porque ese te hace proyectar, te hace ilusionar, te hace vivir en una expectativa de que algo grande viene, pero estás aplicando principios que no son bíblicos en sustancia. Por ende, te vas a quedar con la expectativa, y toda expectativa que no se cumple acaba en disolución, acaba en frustración, acaba en desilusión. Entonces, este mensaje, cuando la gente se acostumbra a amar la palabra del Señor, a escudriñar la palabra del Señor, a obedecer la palabra del Señor, va a comenzar a ver que la palabra del Señor generará resultado en su vida. Las cosas comienzan a ir mejor, porque quien vive en obediencia a la palabra de Dios está sentenciado a vivir bajo cielos abiertos. A ver, cuando tú y yo decidimos caminar en obediencia a la palabra, vivir en la palabra, orar en la palabra, cuando nosotros decidimos tomar esa acción, todas las demás cosas comienzan a ser añadidas a nuestra vida. Por eso que es vital. Les dije la otra vuelta rápido, ¿cuáles son las 3 cosas que no debemos buscar en un referente espiritual? Uno, que nos diga solo lo que queremos escuchar. Eso no es de un buen líder. El líder te predica la palabra del Señor. A veces la palabra te fortalece, a veces la palabra te inspira, pero a veces la palabra te redarguye. A veces la palabra te corrige. Después dijimos que no debemos buscar popularidad, es decir, los showmen, ¿verdad? Esa gente que piensa que todo, porque la persona quizás llena estadios, porque tiene followers, millones, todo lo que dice está dentro de los parámetros bíblicos. No, un showman es una persona que tiene carisma, sí. Es una persona que es sagaz, sí. Es una persona que tiene la capacidad de acumular masas, sí. Bueno, todo eso no indica que después todo lo que diga sea verdad. Entonces, claramente, el showman va a ridiculizar a quien lo exponga. ¿Por qué? Porque el showman dice, ¿quién dijo eso? A ver, ¿quién dijo eso de los showman? Ok, ¿quién lo dijo? Pero mira, lo dijo una persona que lo siguen 50 locos desquiciados. Si yo estuviera mal, mira, te muestra que te muestra su éxito personal, te muestra la multitud, lo que nunca te va a mostrar. La verdad no la determina la cantidad de gente que está escuchando a alguien. La verdad la determina la palabra. Lo tercero que no debemos nosotros buscar en un referente espiritual es la charlatanería. ¿Qué es lo que es la charlatanería? Es la persona que nunca, vos te vas a dar cuenta que eso se ve mucho ahora, nunca utilizan la Biblia para predicar. Por lo general, leen un versículo y después dicen cualquier cosa menos lo que decía el versículo. Y te comienzan a contar sus anécdotas personales, sus vacaciones, sus cosas, la gente que le tira a tierra. ¿Se entiende? O sea, te comienzan a contar un montón de cuentos que puedan despertar las fibras emocionales tuyas, ¿verdad? Son personas que por lo general, si tienen que llorar, lloran. Son actores. Son actores. Si tienen que llorar, lloran. Saben, por ejemplo, hablan con el que está tocando el piano y saben qué tono tocar en cada momento para ir despertando las fibras emocionales de las personas. Todo eso es una puesta en escena, literalmente. Por eso que son charlatanes. Ahora, yo le hago una pregunta. Los políticos, en su gran mayoría, más que nada vamos a situarnos en América Latina, ¿mienten? Ahora, para. Hay gente que sabe que mienten, ¿verdad? Pero la mayoría cree que el último discurso tiene la esperanza. La gente dice, no, pero yo creo que cambió. Yo creo que está diciendo la verdad ahora. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿qué son? ¿Y qué habilidad tiene el charlatán? De convencerte. Tienen una atracción
especial, que te convencen, mi hermano. Por eso es que es peligroso escuchar a un charlatán. Porque si lo escuchás por mucho tiempo, lo más probable es que te termine convenciendo, porque es un charlatán. Ahora, rápido, ¿qué debemos entonces nosotros buscar en un referente espiritual? Número 1, rápido, frutos espirituales. Frutos. Ahora, escuchen esto que es interesante. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen? Como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Míreme, ¿a qué fruto se estaba refiriendo Jesús? Al fruto espiritual, no al fruto de sus adquisiciones materiales. Porque la gente, estos lobos rapaces, dicen: si yo estuviera mal delante de Dios, mire todas las bendiciones que tengo. O sea, te muestran todo lo que han logrado adquirir afuera de ellos. ¿Por qué? Porque hoy día se contempla la bendición de Dios de acuerdo al bien material que logras acumular. Entonces la gente dice: oye, me estás bendecido. ¿Qué clase de bendición la tuya, caballero? ¿Sí o no? Porque la gente contempla la bendición en relación a ¿qué? Al bien material. Pero entonces el Señor no está hablando del bien material acá. Tampoco está hablando de la acumulación de gente, de masas. No está hablando de ese fruto. Está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas. Entonces, cuando vos ves que una persona está llena del amor del Señor, llena del gozo del Señor, llena de la paz del Señor, llena de la mansedumbre del Señor, es una persona que no es déspota, autoritaria, no es una persona orgullosa, soberbia, presumida. Entonces, ahí está, vos tenés que ver ese fruto. Ese es el fruto. ¿Por qué? ¿Cuál era el fruto de los líderes eclesiásticos en la época de Jesús? Bueno, para decirle, eso lo dice el mismo Talmud, que es el libro de los judíos. Dicen que los saduceos, que eran los que tenían la parte sacerdotal, cuando caminaban por la calle, escuchen, cuando caminaban por la calle, eso lo dice el Talmud, ellos caminaban por la calle e iban con una especie de seguridad del templo caminando alrededor de ellos, y cuando ellos iban caminando así, la gente que quería acercarse a ellos quizás para pedirle que orasen o lo que fuese, cuando se acercaban así, venía la gente con palos, la gente de seguridad, y los corría. Y yo me puse a analizar y dije: ¿qué paralelismo tiene ahora con líderes que tienen más escuderos que feligreses en la iglesia? ¿Viste? ¿Me hago entender? Hay que tener cuidado, porque por sus frutos los conoceréis. Y ni hablar, con esto voy a terminar. Hay gente que se confunde con el fruto, es decir, piensan que el fruto tiene que ver con lo que le acabo de decir, que no es así. Pero hay gente que piensa que el fruto tiene que ver con el don en el que fluye. Entonces la gente dice: bueno, algunos piensan y dicen: bueno, si esta persona, Dios no estuviera con él, no tendría ese jet que tiene, no tendría esas riquezas que tiene, no tendría ese éxito ministerial, tiene la agenda completa. Todos los domingos lo invitan de diferentes partes del mundo, pues se llenan estadios. Si Dios no estuviera con él, no lo respaldaría, porque piensan que está hablando de ese fruto.
¿Se entiende, verdad? Pero después está el otro que tiene que ver con el don. Y acá sí hay que tener cuidado. Porque la Biblia no dice, por sus dones los conoceréis. Dice, por sus frutos. Que ya les dije cuál es el fruto. Que es un fruto espiritual, que es un fruto de carácter. Que no es un fruto de lo que sucede afuera de la persona, sino adentro. O sea, cuando vos ves el amor de Dios en un referente espiritual, cuando vos ves la paz del Espíritu en ese referente, cuando ves el gozo del Señor en ese referente, cuando ves la mansedumbre, la templanza, cuando ves el dominio propio, cuando ves la fe, cuando ves la benignidad. Es decir, benignidad es la persona que tiene la habilidad de ser bueno y afable, aún con los malos e ingratos. Cuando ves que el líder es misericordioso, es accesible, es amable, que no tiene una doble moral, que no tiene un doble discurso, que no tiene una doble vida. Entonces eso es lo que tienes que mirar. Ahora, cuando se trata del don, y acá muchos se pierden, porque quizás lo otro es más fácil identificarlo, el tema de los bienes materiales y el éxito externo. Pero acá mucha gente se pierde cuando son los dones, porque la gente dice, bueno, pero si la persona, yo la miro, que es una persona, número uno, que es déspota, autoritaria, es una persona llena de vanidad, de vanagloria, le gusta el show, le gusta que la gente lo admire, es una persona que cuando, muestra una cara cuando está predicando, pero muestra otra cuando ya está abajo del púlpito. Es una persona que, no sé, te confunde, es una persona misteriosa, es una persona que nadie sabe quién es, se le está cayendo la familia a pedazos y nadie sabe nada, ¿se entiende? Es una persona que nadie tiene conocimiento de lo que hace, de lo que no hace, de cómo administra, es una persona que le falta integridad, que le falta transparencia, es una persona que, sus hijos no le hablan, sus familiares lo aborrecen, tiene mal testimonio de los de afuera. Que 1, 2, 3 hablen mal, hasta de Jesús hablaron mal, pero que todo el mundo hable mal, entonces ya no es un ataque de Satanás. ¿Qué pasa? Ante esa eventualidad, por ejemplo, que se le descubran casos, que se le descubran cosas horribles, entonces la gente se le confunde cuando la persona viene y de repente ora por un enfermo y el enfermo se sanó. Dio una profecía y la profecía se cumplió. Entonces la persona dice, bueno, esta persona es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Pues si no, Dios no lo respaldaría. Y ahí está el problema. Usted, en un referente espiritual, para saber si esa persona es de Dios o no es de Dios, no debe mirar no debe afirmarse en el don en el que fluye, sino en el carácter en el cual camina, en el fruto en el cual camina. Porque aún muchos ministros, al ver que el don sigue fluyendo a pesar de que sus vidas están mal, comienzan a decir, entonces lo que yo hago, que sé que está mal, no está del todo mal, porque si estuviera del todo mal, o por lo menos si quizás a Dios no le desagrada tanto, entonces Dios no me respaldaría. Y eso es un problema serio hoy en la iglesia, porque la gente corre hacia el don y le perdona el fruto. Esto está poderoso lo que le acabo de decir. La gente se deja cautivar por el don y cuando vos le decís, pero el fruto, cállate, vos estás atacando el manto, estás atacando el manto. No se trata de atacar mantos o no, no se trata de señalar a nadie o no, se trata de entender lo que la Biblia enseña. Y mi deber como pastor, mire que yo me estoy jugando el pellejo al enseñarle esto, porque al fin y al cabo le estoy enseñando a ustedes a que me sepan mirar a mí. Cosa que uno dice, pero pastor, vos mismo te estás poniendo la trampa. Yo no tengo ninguna trampa que ponerme, porque quienes deseamos vivir en el centro de la voluntad del Señor, quienes deseamos vivir siempre predicando la sana doctrina del Señor, a nosotros no nos intimida que la gente nos examine. No tenemos nada que esconder. No soy perfecto, no soy una persona que me autodefino como perfecto,
Pero yo debo enseñarle al pueblo de Dios, porque para mí que usted me examine me genera integridad, me genera transparencia. Es bueno que usted me escudriñe, es bueno que usted me examine, porque eso me genera a mí transparencia. Pero si yo creo un séquito de gente ciega que le digo, tenga cuidado con que usted ande mirando mi fruto, usted no puede mirar el fruto del hombre de Dios, no me toque el manto. No, examíneme. Examina a mi esposa. Examina a mi suegra. Y si usted encuentra algo en ella, en mi suegra, cosa mala, entre todos la apedreamos. Y yo seré el primero en tirar la primera piedra. Las cosas que ustedes me hacen decir. No. Ahora, al yo decirles a ustedes, examíneme, ¿quiere decir que yo le estoy diciendo a ustedes que soy perfecto? No. Que no tengo nada que esconder. Y si algún día usted me ve cometer un error y usted me dice, mire pastor, me parece que usted cometió este error, yo voy a ser el primero en decirle, uy, mira, no me di cuenta, perdóname, le pido perdón y le pido a Dios que me ayude a corregirlo. Ahora, convengamos que debe ser un error bíblicamente comprobable. Si usted me viene a decir, pastor, usted cometió un error hoy día, usted se puso el traje de Donald Trump y usted sabe que no hay que meter la política adentro de la iglesia. No, pará. Claro, ¿me entendés? Yo no me vestí como Donald Trump, aunque I approve this message. Yo apruebo este mensaje. Pero yo me puse este traje porque me gusta la combinación, mi hermano. Negro, blanco y rojo. De hecho, yo quería ponerme la corbata así. Claro, es la camiseta de River, no es la camiseta de Perú, la camiseta de River, aunque la camiseta de Perú me encanta. Ahora escuchen esto. Mira lo que dice la Biblia en relación a esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque mira, no dice que son algunos, dice muchos. En Argentina la traducción es many. Me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y escuchen esto que es interesante. ¿No profetizamos en tu nombre? Pregunto, ¿la profecía es un don o es un fruto? Es un don. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿La liberación es un don o es un fruto? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Los milagros son un don o un fruto? Un don. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y usted dirá, pero pastor, yo lo que le estoy ayudando a usted en este día es a tener discernimiento, a que sepa caminar en la palabra del Señor y que cuide. Si usted tiene un referente espiritual que tiene frutos del Espíritu, cuídelo. Y no se deje impresionar por los dones. Claramente yo no estoy satanizando los dones son de Dios. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue profetizando, Dios sigue haciendo obras gloriosas, Dios sigue libertando a los cautivos. Yo no tengo problema con los dones, pero a mí lo que me deja saber que un referente espiritual es un hombre o una mujer de Dios, no es en los dones en el que fluye, sino en el fruto en el que camina. Póngase de pie.
Y les voy a dejar saber algo. Noten lo que Jesús le dice: nunca os conocí. El término conocer en la Biblia implica intimidad, hacerse uno con otra persona. Y conoció a Adán, a Eva, y nacieron sus hijos. Cuando el hombre y la mujer se casan, pasan a ser uno. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando Jesús dice nunca os conocí, lo que le está diciendo es a esa gente que se fundamentó en el don y no en el fruto: yo a ustedes nunca los vi ser uno en el espíritu conmigo. Nunca los vi tener una vida de intimidad sana delante de mí. Nunca los vi en el secreto. Nunca los vi unidos a mi verdad. Nunca os vi conocer la profundidad de mi doctrina. Nunca os conocí. Nunca se hicieron uno conmigo. Ustedes se fundamentaron en el don y llevaban una vida de doble discurso, llevaban una doble vida. Le hacían creer a la gente que eran míos porque fluían en el don, pero cuando se acababa la reunión, cuando se acababa el show, cuando se acababa el tiempo de milagros, ibas al hotel y te ponías a hacer cosas que no eran correctas. En tu casa hacías cosas que no eran correctas. Cuando nadie te veía, hacías cosas que no eran correctas. Presumías, te vanagloriabas de todo. Yo conocía las intenciones. Por más que tú decías la gloria es para el Señor, te gustaba que la gente te aplaudiera, te gustaba que la gente te admirara, te gustaba que toda la gente dijera sí, 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 y ninguno te cuestionara. Entonces nunca te conocí. Nunca. La pregunta que todos debemos hacernos en este día es: ¿Dios nos conoce? Para que Dios nos conozca tenemos que ser uno en Él. Nacer del Espíritu en Él. Amarle a Él. Hoy día yo quiero orar para que Dios nos ayude a caminar en su fruto. ¿Cuántos quieren caminar en su fruto? A ver, levánteme la mano. Levante la mano y dígale: Señor, hoy día yo quiero caminar en tu verdad. Hoy día, Señor, oro para que tú me ayudes a ser uno contigo. Oh Padre Celestial, te doy gracias. Oro para que nos ayudes a ser un rebaño apasionados por tu verdad. Ayúdanos a caminar en ella. Ayúdanos, Señor, a vivir en fe conforme a tu doctrina, a tu enseñanza. Líbranos de intoxicarnos con palabras lisonjeras. Danos discernimiento espiritual para que podamos detectar lo que no es tuyo y lo que es tuyo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes, espirituales, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a amar tu palabra. En el nombre de Jesús, a ser adoradores en espíritu y en verdad, a ser pregoneros de justicia, a ser sal, a ser luz, a manifestar el fruto del Espíritu en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, donde quiera que vayamos, que las vidas, que las personas vean el amor del Señor, el gozo del Señor, la paz del Señor, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza de Cristo en nuestras vidas. Mi Señor, gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe siempre hacia toda verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos, dale fuerte el aplauso.